Conforme el tiempo pasa, se han desarrollado diferentes intervenciones a base del estudio y la observación del ser humano, y esto se puede ver de múltiples formas, por lo que no existe un modelo normal. Sin embargo, existen diferentes causas que crean una imposibilidad a algunas personas para realizar ciertas actividades específicas, a lo que llamamos discapacidad. A continuación, se va a revisar las repercusiones que personas con algún tipo de discapacidad sufren a causa de la discriminación, qué es la inclusión psicosocial y los métodos para implementarlos en las aulas y en casa. Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y afectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Considerando que aproximadamente el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, con mayor predominancia en mujeres y en adultos mayores. Al día de hoy, alrededor de 341 países han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Solamente 17 países han firmado la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Sabiendo esto, entonces, ¿por qué sigue habiendo actos de discriminación y exclusión hacia las personas con algún tipo de discriminación? Para esta discriminación contemplamos la violencia verbal y o física que estas personas reciben por terceros, desde actos de violencia y rechazo, pero también existe la discriminación indirecta cuando los establecimientos públicos no están adecuados correctamente para personas con discapacidad, como si se les dijera: no, tú no eres bienvenido aquí. Y es aquí cuando comprendemos el problema que las personas con discapacidad viven día con día. Para poder combatir la discriminación a personas con discapacidad, se debe atacar los problemas que lo están provocando, como lo es principalmente la falta de información. Poco a poco se da a conocer más información educativa para poder comprender esquemas neuronales específicos, y la clave de todo esto es poder concientizar a los grupos sobre la neurodivergencia, no como una enfermedad, sino como un estilo de procesamiento cognitivo diferente, es decir, que el cerebro de una persona neurodivergente trabaja de manera distinta, procesando la información de manera distinta. Entonces, si las personas con discapacidad forman parte de nuestra sociedad porque no son personas enfermas, sino tienen una neurodivergencia, ¿cómo desarrollamos programas educativos y la infraestructura inclusiva? De acuerdo con el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa realizado por la Secretaría de Educación Pública en el 2017, reconoce la educación inclusiva que permite a las personas con algún tipo de discapacidad y sin ella recibir la misma oportunidad educativa en las diversas instituciones como preescolar, primaria, preparatoria y la universidad. Según este programa, hasta el 2016 se han beneficiado 177.100 alumnos con discapacidad. Una persona con discapacidad tiene su desarrollo psicomotriz de manera igual o similar al proceso regular. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down presenta una discapacidad intelectual que dificulta los procesos de aprendizaje. Sin embargo, las habilidades emocionales se mantienen intactas, de forma en que la persona tiene la capacidad de percibir las emociones de su ambiente, así como percibir el rechazo también hacia ella. Su deseo de conexión con sus iguales se desarrollará de la misma manera que en todo adolescente. Una persona con discapacidad motriz tendrá el obstáculo de no poder utilizar cierta parte de su cuerpo como una extremidad. Sin embargo, tendrá las mismas capacidades de ejecutar un trabajo que demande de atención cognitiva, resolución de conflictos, que su discapacidad no le impide. Una persona con deficiencia visual, por ejemplo, a pesar de que su vista no es la regular, se desarrollaron herramientas para ayudarle a mejorar su condición y que ésta no sea un obstáculo. Al usar unos lentes, su mundo se aclara.
Asimismo, debe ser el proceso de inclusión para personas con discapacidad, logrando desarrollar estas herramientas y estrategias adecuadas para permitirle tener las oportunidades de educación, de un trabajo digno, de una sana y digna convivencia en grupos sociales. La implementación de estas medidas también es un método para visibilizar la importancia de la inclusión en nuestro medio, permitiendo que las personas con algún tipo de discapacidad tomen el lugar que les pertenece en nuestra sociedad. El trabajo por desarrollar y desempeñar estas herramientas que ayudan a las personas con discapacidad requiere la dedicación de los profesionales de la salud para proveer de las herramientas asertivas para crear una cultura en nuestra sociedad para el apoyo a familias en la adaptación también de estos estilos de vida de acuerdo a la discapacidad de su familiar y a la misma persona con su discapacidad aprendiendo de esta condición no como una enfermedad, pero tampoco en una condena, que sí se puede vivir con ella diseñando los caminos adecuados y creativos, venciendo esta discriminación.